de la educación y por supuesto queremos saludar a David Mora, economista, docente universitario de Unillanos y de Santos. David. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Está claro bien? Que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo a todos los oyentes, a las personas que nos están oyendo en este momento y a todos ustedes por la invitación. Acá estamos muy atentos a aportar en lo que más se pueda en este tema. David, ¿desde dónde se encuentra? Yo me encuentro desde la ciudad de Villavicencio. Yo estoy en la ciudad de Villavicencio, Meta, y acá pues acompañándolos también, acá apoyando, pues aunque soy profesor universitario y digamos que en las universidades es necesario empezar también a explicar este tema. Hay una dificultad, las universidades muchas ya estamos o hemos salido a vacaciones, pero es necesario empezar a explicarle a los demás colegas y a los estudiantes cómo también afecta a la universidad, a la educación universitaria, esta lesiva reforma estatutaria de la educación. Claro que sí. También saludamos a Luis Ernesto López, hace parte de los procesos base del SENA, de la Subdirectiva Cauca. Luis Ernesto, bienvenido. Buenos días, Jaime, compañero de Unillanos, la amable audiencia de Pandora, y gracias por esa aclaración. Efectivamente, soy un afiliado de base de Sindesena, que ha trabajado muchos años y que pues considero que estamos en condiciones de entrar en este conversatorio. Y de aquí un saludo muy especial a la Junta Subdirectiva de mi sindicato, a nuestra presidente regional, la compañera Jaycee Lucero Narváez, que pues esos días tengo entendido está por Bogotá, y si no, pues ella debía ser quien está ocupando este sitio. Muchísimas gracias, Luis Ernesto, por aceptar la invitación y por siempre conversar con Pandora. También saludamos a Jaime Urbano, nuestro presidente del SUTEC. Profesor Jaime, buenos días. Duber, buenos días. Cordial saludo a los compañeros que participan del conversatorio y, por supuesto, como es costumbre, extendemos el saludo a todos aquellos que amablemente escuchan la radio revista. Bueno, les cuento que vamos a tener una conversación entre ustedes tres. Vamos a tener por cada pregunta más o menos 4 minutos para que ustedes puedan desarrollarla en ese tiempo, para que le podamos dar espacio al resto de invitados. Entonces, vamos a iniciar con David Mora y quisiéramos preguntarle, David, ¿cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentra la educación universitaria precisamente con la ley actual? Bueno, con la ley actual, digamos que las universidades públicas es que con el tema de la educación, digamos que todos los niveles... David, para que ok, perfecto. Bueno, listo, muchas gracias. Miren, a todos los oyentes de esto, la educación pública en general va muy mal, y la universidad pública es el reflejo también de esas problemáticas de todos los niveles de la educación. ¿En qué consisten en esencia? No consisten en un problema del docente, que en general hacemos un esfuerzo enorme, sino consiste en que no se financia correctamente la educación. Entonces nosotros hemos visto cómo universidades públicas como la Nacional, para poner un ejemplo, se les caen los edificios a pedazos, pero universidades públicas también en todos los sectores de Colombia, que no tienen acceso a laboratorios, salidas de campo, investigación, docentes de planta, ¿cierto? Que se les incentive también la investigación, asuntos de bienestar universitario. Digamos que en general en las universidades hay falta de financiación. El gobierno históricamente tiene una deuda con las universidades, una deuda que sube, que es, digamos, el sistema estatal universitario, donde se reúnen los rectores, los 32 rectores, los rectores de las universidades públicas, ha logrado determinar más o menos que la deuda del gobierno nacional a lo largo de la historia, desde la Ley 30 de Educación Superior, suma más del 30 billones de pesos, que no se ha condenado ni en este gobierno ni en los gobiernos anteriores. Entonces, en el caso hoy actual de la educación, es que hay una enorme preocupación por la necesidad de financiación de la educación. O sea, hay universidades en las que puede uno tener cerca apenas del 18-20% de docentes de planta, y más del 68-65% de los docentes somos catedráticos. ¿Y cuál es esto? Pues que un docente catedrático es un docente que tiene que trabajar en otro lado, y adicional debe trabajar
en la universidad y se le dificulta mucho más poderse dedicar a la investigación y a la profundización. Esto claramente afecta a la calidad de la educación. ¿Y por qué? Porque un docente catedrático es más económico que un docente de planta, y eso se debe a la desfinanciación histórica de la educación pública superior, cosa pues que hace parte, digamos, de las condiciones también en las que se encuentra la educación en este país. Muchísimas gracias, David. Profesor Jaime, ¿cómo afectan, o más bien, cuáles son las condiciones actuales de la educación básica y media en el país con la ley como la tenemos? Bueno, hoy el sistema jurídico colombiano ha definido nuestra educación como un derecho, servicio público, perdón, un servicio público, en manos de la sociedad, la familia y el Estado. Eso es lo que tenemos hoy. No obstante eso, la Corte Constitucional, con un talante progresista, digámoslo así, en ocasiones excepcionales, sobre todo cuando se trata del derecho a la educación para niños y jóvenes entre 5 y 16 años, ha elevado ese derecho, ese servicio, perdón, a la categoría de derecho fundamental y ha obligado su prestación, su reconocimiento, su materialización a las entidades del Estado. Entonces, igualmente le ha fijado unos atributos a ese derecho fundamental. Entonces, se ha dicho que se debe garantizar el acceso, se debe garantizar la disponibilidad, la adaptabilidad y la accesibilidad de ese derecho fundamental. Infortunadamente, esa situación ha hecho que eso no sea para todos, que sea solo para casos excepcionales, repito. Entonces, cito un par de ejemplos. No hay profesores, pues entonces se acude ante la entidad territorial. La respuesta de la entidad territorial es: no tenemos recursos, está congelada la planta, entonces hay que iniciar acción de tutela y es el juez el que ordena que ese profesor debe ser vinculado. Entonces, solo es válido para esa situación particular. Igualmente, se está cayendo o está a puertas de caerse el techo en una institución educativa, pues los padres de familia, en rescate y en representación de los derechos de sus hijos menores de edad, acuden ante la alcaldía respectiva solicitando pues que se haga el mantenimiento y la adecuación de esa infraestructura educativa. La alcaldía dice: no hay plata, no hay plata. Entonces allí se coloca tutela nuevamente y es el juez constitucional quien determina que se debe hacer esa intervención, pero esa intervención no es para el 95% de establecimientos educativos que están por caerse. Es solo para la situación en particular. Entonces, al ser un servicio hoy y al no haber recursos suficientes, pues no tiene la categoría de derecho fundamental, entonces no es para todos. Igual sucede con los jóvenes más allá de los 16 años. Igual sucede con los que están al interior de las cárceles. Igual sucede con los niños menores de 5 años. Es decir, hay un gran grupo poblacional, un enorme grupo poblacional a quien no se le reconoce ese derecho. En consecuencia, pues, hay que modificar esa situación y efectivamente eso era lo que pretendía resolver la educación al elevarla a la categoría de derecho fundamental para todos, en todas partes, independientemente de en qué momento de su vida se encuentre. Muchísimas gracias. Luis Ernesto, ¿cuáles son las condiciones actuales del SENA en este caso? Bueno, vale la pena aclarar primero que el SENA se encarga de la educación no formal y eso está establecido en el artículo 54 de la Constitución Política y no en el 67, como ocurre con el sistema de educación formal, generando ese derecho de los trabajadores colombianos a capacitarse y el deber del Estado a brindar esa capacitación. Y actualmente nos regimos por la Ley 119 del año 1994. Rápidamente, educación no formal es la que se encarga de los oficios y ocupaciones. Es decir, en todo país, en toda comunidad se requieren personas que sepan de repostería, personas que sean ebanistas, se requieren electricistas, en Popayán necesitamos muchos mecánicos de motos, se requieren personas que trabajen el tema de los textiles, que sepan trabajar en el campo, en proyectos, y para ello no se requiere la educación
superior. Eso no lo hacen las universidades, tiene que ser una entidad que se especialice en ese tipo de formación. Esa formación no requiere de los ciclos propedéuticos, es decir, para que el SENA pueda atender a esta población no necesariamente tiene que haber hecho la secundaria, ¿sí? La secundaria que sería la base para llegar al sistema de educación terciaria que ahora nos están proponiendo. Eso por una parte. Y por otra parte requiere mucha práctica. La formación en el SENA se caracteriza, a diferencia de la educación formal, en que la formación es teórico-práctica simultáneamente para que la gente adquiera allí las competencias, la experiencia, la experticia para cuando salga al mundo del trabajo. ¿Qué situaciones tenemos nosotros actualmente? Pues que tenemos un presupuesto que hemos logrado defender, que está rondando los 5 billones de pesos para atender 117 centros en todo el país, por esas características, sobre todo de los materiales de formación, pero que no se viene ejecutando adecuadamente y que el SENA desde unos 15 años para atrás ha incursionado mucho en la educación formal con tecnologías. Eso va excluyendo a una gran parte de la población que no hace la educación formal, pero que necesita capacitarse. Entonces, esa es la misión del SENA, formar en oficios, ocupaciones, capacitar a los trabajadores sin que se requiera pasar por ese ciclo propedéutico de haber hecho la primaria, la secundaria. Entonces, miles de campesinos en nuestros pequeños municipios también, en los pequeños poblados y en las ciudades grandes, en los barrios, hay personas vulnerables que no han hecho su secundaria, pero necesitan esta capacitación. Con ellos debe atender el SENA. Y no solamente a ellos, porque a una actualización pueden llegar profesionales, pueden llegar personas con maestría y puede llegar también el que no tiene esos niveles, porque esa es la característica de los oficios en las ocupaciones. Las disciplinas, las ingenierías, la arquitectura, la medicina, el derecho, pues ese es el objetivo de las universidades, de la educación superior. Hay que tener en cuenta muy claro esa diferenciación para saber cómo nos va a afectar esta reforma que nos están proponiendo. Muchísimas gracias, Luis Ernesto. Profesor Jaime, ¿cómo afectan las enmiendas de la ley estatutaria, en este caso a la educación básica y media? Bueno, pues, si bien el propósito inicial es noble, es hacer de la educación un derecho fundamental, es garantizar financiación, es garantizar acceso, disponibilidad, que todos los niños desde los 3 años tengan derecho a educación, que hasta el adulto mayor tenga tal derecho. Eso fue así hasta tanto pasó los 2 primeros debates en Cámara. Una vez sucede eso, infortunadamente, las bancadas en la Comisión Primera Constitucional de Senado construyen de consenso un documento que llaman enmienda y echan para atrás toda esta situación. Voy a referir algunos de los elementos en lo que tiene que ver con la educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria y media, para que los compañeros que acompañan en este conversatorio hagan su exposición frente a su respectivo sector. Lo primero que hay que mirar y que es un punto neurálgico es la financiación. La financiación hoy tenemos que decir que tenemos un déficit superior a los 200 billones de pesos, producto pues de que el acto legislativo de allá del año 2000 hizo un recorte. En consecuencia, esa es una situación que hay que resolver. Y lo segundo que hay que resolver es el tema de si la poquita plata, ¿en dónde se invierte? ¿Dónde está el problema en la enmienda? En que da igual posibilidad de inversión de los recursos de los impuestos de los colombianos para la educación privada, con o sin ánimo de lucro. Es decir, se financian con recursos públicos los negocios de los empresarios por la educación. Eso no puede ser así. Hoy hay educación privada, no estamos en contra de ella. Decimos nosotros, si algún padre de familia, algún tercero quiere estudiar en educación privada, pues hágalo, no hay problema, pero financiela. Hágalo con recursos propios. No puede ser que con los recursos de los impuestos de los colombianos financiemos la educación generalmente de los ricos que van a este tipo de educación, porque en los campos no hay colegios privados, es generalmente en los pueblos pequeños y en las grandes ciudades donde se garantiza el mercado.
Entonces, si ellos quieren montar sus negocios, pues móntenlo para esa población excelsa que tiene capacidad de pago y que no sea con los recursos del presupuesto nacional, que son bien escasos y que deben dedicarse a financiar la educación pública, especialmente en los niveles que decimos. Esa es una primera situación que es compleja. Hay una segunda situación de bloque, es el tema de la autonomía escolar. En ese tema de la autonomía escolar se pretende que las instituciones educativas, a la hora de definir el currículo, se consulte el interés de los empresarios, de los sectores productivos, de qué es lo que necesitan las empresas, qué es lo que necesita el mercado y no qué es lo que necesita Colombia, qué es lo que necesita el joven. Entonces, en esa vía la tendencia es a desaparecer ciencias que el mercado no necesita. A manera de ejemplo, las humanidades, la filosofía. El mercado no requiere filósofos, el mercado no requiere humanistas, el mercado requiere gente que maneje matemáticas, que maneje idiomas, que maneje tecnología. Entonces nos meten por la puerta de atrás algo que nosotros habíamos derrotado en el gobierno Santos también cuando nos metieron el currículo básico. Y siendo así la cosa, pues se pierde también la libertad de cátedra. El profesor no tiene autonomía, no tiene libertad para definir qué, cómo, cuándo y dónde enseña a sus muchachos conforme al contexto, conforme a las necesidades, conforme a la proyección de ese muchacho y en últimas conforme a la noción de país. Es decir, ¿qué país queremos? Ese es el segundo elemento. Y un tercer elemento que es también altamente preocupante es la evaluación, el Sistema Nacional de Evaluación Docente. Y dirán algunos, bueno, ¿cómo así que los maestros no quieren que los evalúen? Nada más cierto que eso. Nada más cierto que eso. Lo que pasa es que no se puede evaluar para sancionar. La evaluación jamás en Colombia ni en el mundo puede tener ese objetivo. La evaluación no puede ser sanción. La evaluación es un medio por el cual se hacen diagnósticos, por el cual se forma, por el cual se contribuye en retroalimentación. En consecuencia, la evaluación es integral, es permanente, es consensuada, son múltiples los actores que inciden en ella. Y hay algunos muchachos, por supuesto, que conforme a sus condiciones tendrán más o mejores resultados que otros. Por ejemplo, no puede rendir lo mismo un muchacho, en términos de conocimiento me refiero, un muchacho que tiene facilidades de acceso al Internet, que tiene bibliotecas, que sus papás son profesionales, que le pagan maestros particulares, a aquel muchacho en la provincia, en la Colombia profunda, que carece de eso. Entonces, cuando ponen esa situación y sobre todo dicen que uno de los principales indicadores de la evaluación serán las pruebas de estado, pues por supuesto que lo que están garantizando es que va a haber altísima mortalidad por un lado de los muchachos y por el otro lado eso va a tener implicaciones en la permanencia de los docentes. Va a haber masacres laborales por montones. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Cómo afectan las enmiendas de la ley estatutaria a la educación universitaria, profesor David? En el caso de la educación universitaria, también concuerdo con el profesor que acababa de hablar. Y es en lo siguiente, es que una de las mayores preocupaciones es el asunto de la financiación. ¿Sí? Digamos que en el acuerdo que hizo unánime el gobierno y la oposición, hay un problema, y este es un asunto clave. Este problema ya venía de la financiación, venía desde el origen de la reforma, también antes de que pasara en Cámara, y se hizo peor cuando pasó a Senado. Y lo explico de la siguiente manera. En los dos documentos, tanto de Cámara y Senado, hay un veneno enorme con el tema de la financiación, y es que habla de unos asuntos, de unas necesidades, ¿sí?, que están muy bien, que van a ser solventadas, pero le incluye en el artículo, por ejemplo, 5, nada más que en el artículo 5 en su ítem N, que tiene que ver con el asunto de la sostenibilidad, todo lo reduce a la sostenibilidad fiscal.
y lo explico de la siguiente manera. Básicamente la sostenibilidad fiscal es que es necesario ajustarse al marco fiscal de mediano plazo que obliga, entre otras, a que se debe garantizar el cumplimiento de la regla fiscal, que en otras palabras no es más que se debe seguir destinando la mayor parte del presupuesto nacional con prioridad al pago de la deuda pública, al capital financiero internacional. Hoy el pago de la deuda pública se lleva alrededor más del 20% del presupuesto nacional. Para nuestros oyentes, eso equivale hoy a más de alrededor de 104, 105 billones de pesos que se van para el pago del capital financiero internacional y se prioriza sobre todas las demás necesidades que tiene el país, dentro de ellas la educación. Entonces, cuando en el primer documento, antes de ser aprobado en Cámara, y en el segundo documento, después de haberse hecho peor en Senado, con el acuerdo entre el gobierno y la oposición, se incluye como elemento principal para financiar, para aumentar el gasto en educación, los asuntos de sostenibilidad fiscal, lo que nos están diciendo es que nos están echando mucho cuento, pero no va a haber financiación. Y si usted a eso le agrega elementos de los que también hablaba el profesor, por ejemplo, un elemento en la descripción de libertad educativa, que básicamente da la libertad educativa como la decisión usted de elegir en cualquier institución y que básicamente, en otras palabras, el Estado tiene que ahí sí buscar la manera de apoyarlo, abre la puerta a algo que siempre ha sido un sueño, digamos, de los sectores tradicionales, que es todo lo que tiene que ver con los vouchers, que son básicamente bonos educativos, que no es otra cosa más que incentivar la financiación a la demanda y no a la oferta. Lo que tanto hemos peleado en contra, por ejemplo, de esas financiaciones como Serpilo Paga, Generación E, etcétera, etcétera, porque es llevar la plata pública a las universidades, digamos, privadas, desfinanciando las universidades públicas. Y bien que hayan universidades privadas y que sean de la mayor calidad posible, pero tienen que ser una opción y no una obligación. Y por supuesto que debe ir quien considere y quiera y tenga los recursos para ir a esa educación y debemos propender que sea de la mayor calidad posible. Pero no puede ser a costa de desfinanciar la educación pública, que es la que permite en la que accedan todos los colombianos y colombianas como derecho, pero en especial que puedan acceder a aquellos que no tienen recursos para pagar una universidad. Y esto también tiene mucho que ver, es que por donde ustedes lo miren es buscando la forma de privatizar la educación. Por ejemplo, habla de la financiación entendida como la financiación a la educación mixta, y es que pone ya como elemento constitucional que tanto la educación pública como la privada puede de forma estatutaria, puede ser objeto de financiación, de recursos de financiación pública. Sí. Y hay un elemento también, y con esto voy cerrando porque quería tocar solo 3 elementos, hay un elemento también acá muy preocupante y es cuando le cambia a la educación en general el concepto de ser la educación como derecho fundamental a ser la educación como derecho esencial. Porque lo que está haciendo el gobierno nacional en su acuerdo con la oposición es que está impidiendo, cuando la educación es un derecho esencial, lo que hace es que, dice entre otras palabras, es que no se puede parar por ningún momento, es decir, está violentando la posibilidad de movilización y de protesta de todos los estamentos dentro de la universidad para defender justamente la calidad de la educación y la educación pública en general en su conjunto. Entonces es muy lesiva esta reforma y debe retirarse y debe caerse en el Congreso. Muchísimas gracias, profesor David. Ahora, profesor Luis Ernesto, ¿cómo afectan las enmiendas de la ley estatutaria al SENA? Bueno, básicamente la creación de su sistema de educación terciaria. Ese es un golpe mortal para la institución como ha venido existiendo hasta ahora y es un golpe totalmente nefasto para esas miles de personas que, como decía en mi intervención anterior, están excluidas del sistema de educación formal y que no podrían llegar al SENA. Esta propuesta no es nueva, esta propuesta es algo en que el neoliberalismo ha insistido mucho en todos estos países y que Colombia tuvo un impulso muy fuerte en el gobierno de Juan Manuel Santos cuando tuvimos de directora regional, nefasta directora Gina Parodi, que después fue ministra de Educación. Logramos en ese momento frenar esa intención. El sistema de educación terciario lo que hace es absorber al SENA al sistema de educación formal. Ya el SENA no dependería del Ministerio de Trabajo, como lo hace actualmente, sino del Ministerio de Educación. Su presupuesto ya quedaría confundido en esos programas de educación formal. Para hacer educación terciaria había que pasar primero por la secundaria.
Entonces, esos miles de campesinos que hoy atiende SENA, esas miles de personas en nuestras ciudades que no hicieron su formación bachillerato, su formación media, pues no podrían en ese caso llegar a tener una capacitación para el trabajo, y todo esto quedaría en manos del sector privado. Es decir, sería terrible que en este gobierno del cambio, que en este gobierno que nos hemos propuesto democratizar más la educación, democratizar efectivamente los derechos fundamentales, terminemos nosotros avalando una propuesta neoliberal que es entregarle la formación técnica, entregarle la formación para el trabajo, como se dice actualmente, al sector privado, porque ya SENA no lo podría hacer, porque SENA haría parte de ese engranaje, de ese embeleco que llaman educación terciaria, ¿cierto? Y hay otro elemento más grave ahí, y es que la educación terciaria aparece ahora como un obstáculo más para poder llegar a la educación superior. De alguna forma se estaría elitizando mucho más la posibilidad de que nuestros jóvenes accedan a educación superior, porque tendrían en ese camino intermedio muy posiblemente la necesidad de pasar por esos caminos de educación terciaria que ahora llaman, por el tema de los ciclos propedéuticos para llegar a la educación superior. Una de las condiciones que nosotros allí también miramos con el tema del presupuesto es que la lucha que nos hemos dado los trabajadores es por la formalización de miles de instructores. Nosotros actualmente somos unos 6.400, 6.500 instructores de planta que tenemos vinculación laboral en el SENA, pero anualmente circulan por el SENA unos 25.000 instructores contratistas por el perverso formato de prestación de servicios, donde no tienen sus prestaciones sociales, donde ellos pagan su seguridad social. Una pelea que nosotros hemos venido dando y que en el 2017 nos la ganamos fue la ampliación de planta en 3.000 nuevos cargos, y que en este momento tenemos 1.152 cargos más que deben entrar en concurso. Si de meter el sistema de educación terciaria, seguramente esta aspiración cambiaría, porque ya sería otra la modalidad que el SENA tendría que enfrentar. Entonces, el sistema de educación terciaria es el golpe mortal contra el SENA y contra millones de personas que aspiran capacitación para el trabajo sin que hayan tenido que pasar por los ciclos propedéuticos de la secundaria, y en este caso pues de lo que quieren inventarse. Muchísimas gracias, Luis Ernesto. A esta pregunta, brevemente en una respuesta en un minuto. ¿Qué acciones considera necesaria realizar desde el sector, en este caso universitario, profesor David? Bueno, desde el sector universitario lo primero que hay que hacer es un enorme esfuerzo de explicación. Es necesario que todos los docentes, estudiantes, en general la comunidad universitaria de la educación pública, de la educación superior pública, esté informada y sepa cómo esta reforma atenta también los intereses de la educación pública. Lo segundo es que aun cuando no los afectara, es necesario tener toda la solidaridad con los demás niveles de la educación, porque a todos los niveles los golpea. Y lo que hay que hacer es unir esfuerzos y apoyar el paro nacional establecido por FECODE, salir a las calles para exigirle al gobierno que retire y que se tumbe esta nefasta reforma. Porque ahorita sí hay un elemento, y voy cortico en esto, hay un elemento grave acá con lo que va a pasar este lunes o martes que se vote la reforma. Y es muy rápido en esto, miren. Básicamente se pasaron 2 ponencias a la plenaria del Senado, pero acá hay un veneno, hay un golazo enorme, y es que el gobierno sabe que en el Senado tiene minoría. Lo que va a pasar es que la reforma de la Cámara de Representantes, que ya era mala, se va a caer y se va a aprobar la reforma del Senado. La reforma acordada en el Senado, que es la segunda ponencia, que es la de la oposición, que lleva los acuerdos que han tenido con el gobierno. Si el gobierno no hace los esfuerzos por retirar la reforma y permite que haya votación con el cuento de que va a negociar, lo que va a pasar es un golazo a la educación, y la única salida es que se tumbe esa reforma. Tiene que retirarse, porque no hay la correlación de fuerzas para permitir que avance en este sentido, porque la ponencia segunda es con un acuerdo que ya venían desde el Senado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, profesor David Mora, por estar en Pandora. Gracias por toda la información en este tema tan importante. También, Luis Ernesto, brevemente, en un minuto, ¿qué acciones considera necesarias realizar desde el SENA? Sí, de acuerdo. Yo creo que compartimos plenamente lo que ha expresado el profesor David Mora, pero además desde SENA siempre hemos recurrido a las comunidades para que entiendan la afectación que tiene acabar con el SENA, que es lo que estaría pasando acá. Entonces nosotros hemos hecho toda una actividad fuerte en la Junta Nacional del Lobby Parlamentario en estos días, se han generado movilizaciones. Ayer aquí en Popayán, los jóvenes que aquí son organizados por el colectivo de jóvenes trabajadores tuvieron una movilización importante desde el SENA Tocauca hacia el centro, y este lunes estaremos en una jornada de
protesta nacional, sí, con cierre total de las instituciones para presionar lo que el profesor Mora está diciendo. Como están las cosas, lo mejor que nos puede pasar es que se hunda totalmente el proyecto de reforma y que se vuelva a presentar ya de una manera diferente, de una manera con el criterio progresista que nosotros aspiramos de reivindicar como derecho fundamental la educación, pero también la formación profesional que requieren todos los colombianos. Entonces, la movilización y necesitamos el acompañamiento de toda la comunidad para que no se quede sin una institución que durante 67 años, llevamos para 68, ha llevado formación profesional integral, gratuita y tratando de que sea de la mejor calidad a toda esa población de trabajadores en nuestro país. Muchísimas gracias, Luis Ernesto López, por estar en Pandora. Profesor Jaime, ¿qué acciones considera necesaria realizar desde el sector al que usted pertenece? Por supuesto que suscribimos las acciones que orientan los compañeros que nos han antecedido en el uso de la palabra. Y queremos como resumir en un par de frases: movilización, movilización, movilización y más movilización social y política en todas las modalidades institucionales. Pedagogía, lobbies, marchas y todo aquello desde el rincón en que nos encontremos. No importa que estemos en vacaciones también se pelea, compañeros. En vacaciones también se puede hacer piezas publicitarias. En vacaciones también se puede hablar con los padres de familia. Es decir, la vacación no puede ser la excusa para permitir o para convivir y ser cómplices de que ese proyecto vaya a pasar y con ello quede afectado no solo el futuro de los educadores, sino el futuro de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Muchísimas gracias a los tres. Continuamos con Pandora.